amantes que al menos su café, que llaman por la tele, que a Dios hay que clamar y que lo necesitan para poder escuchar. Predican por aquí, predican por allá, predican por el Facebook, también por el WhatsApp. Predican por aquí, predican por allá, predican por YouTube y también por Instagram. No me va a tocar, no me va a callar, no me va a callar el enemigo, ay Dios. Aleluya. Buenos días. ¿Cómo están todos? Toda la gente que ya se está conectando, que están de manera presencial. Todos los que estarán viendo posteriormente, los que seguirán conectando. Ahora un tema bonito acerca del coronavirus. Predican por aquí, predican por allá, predican por el Facebook y también por el WhatsApp. Bueno, no hay manera de que el enemigo nos calle. Siempre predicando la palabra y hablando de la grandeza de Dios. Predica por aquí, predica por allá, predica por el Facebook, también por el WhatsApp. Predica por aquí, predica por allá, predica por YouTube y también por Instagram. No me va a tocar, no me va a tocar, no me va a callar el enemigo, ay Dios. Bueno, yo no sé cuál es su creencia, pero tal como dice la adoradora, no me va a tocar el coronavirus. Bueno, porque tengo la cobertura del Padre, del poderoso, creador del cielo y de la tierra. Se llama Jehová de los ejércitos. Bueno, vamos a mantener la confianza en el Todopoderoso, ¿verdad? Que habrá cobertura para usted también, para su familia y para los suyos. Saludando a Fernando Santana. Aleluya, la persona y las demás personas que están conectadas allí. Bueno, coronavirus no me va a tocar. No me va a tocar, no me va a callar, no me va a callar el enemigo, ay Dios. No me va a tocar, no me va a tocar, no me va a callar el enemigo, ay Dios. Ahora mantenga firme su confianza sobre la roca, Todopoderoso. El coronavirus no le va a tocar, ni a usted, ni a su casa, ni a su familia. Bueno, sea prudente, guardando el distanciamiento y todos los protocolos. Bueno, sometiéndose a obediencia y el poder de Dios debe estar cuidando a usted. Dice que Él lo va a guardar en el día del mal. Oiga, en los reservados de su tabernáculo, allí de su morada, Él lo va a proteger a usted y a los suyos. Solamente necesita mantener su confianza. Y el coronavirus, alabado sea Dios para siempre, no le va a tocar. Predica por allá, predica por el Facebook, también por el WhatsApp. Predica por aquí, predica por allá, predica por YouTube y también por Instagram. No me va a tocar, no me va a callar, no me va a callar el enemigo, ay Dios. Ahora mucha gente que con motivo del COVID-19 ha guardado silencio, muchos ministerios estancados, aleluya, mucha gente, ¿verdad?, que se ha escondido, bendito sea el nombre poderoso del Señor, y no quiere adorar, así que salga de la cueva, sálgase del enebro. Como el Señor le dijo a Elías, ¿qué hace ahí metido? Tiene que salir para honrar y glorificar el nombre de su amado Señor. Bueno, que el coronavirus no lo asuste, porque el Señor no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Desde Atomayor, República Dominicana, yo soy el pastor Johannes Lorenzo Morales. Como cada martes en su programa Tiempo Decisivo, aleluya, compartiendo una palabra de bendición para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de algunos de los personajes de la historia que nos sirven a nosotros de escuela, es decir, de modelo, como grandes líderes espirituales y que exhibieron comportamientos de fe con sus debilidades, como es natural, porque no hay nadie perfecto, como dijo el sabio Salomón, que haga el bien y nunca peque. Siempre tenemos debilidades, humanamente hablando. Sin embargo, podemos ver de personajes que nos dejan un legado histórico, aleluya, por su comportamiento
en un momento determinado, tanto de sus aciertos como de sus desaciertos. Podemos aprender de ellos, y tal como dice la palabra, que esos acontecimientos históricos que pasaron en el pasado se escribieron para que nosotros pudiésemos aprender de ellos, de lo bueno que hicieron y de los errores que ellos cometieron, para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores o no caigamos en las mismas consecuencias que cayeron ellos. Bendito sea Dios para siempre. Esa es la ventaja de estudiar el contenido de las historias bíblicas y lo que pasaron a aquellos hombres, qué cosa le benefició y qué cosa también le perjudicó en su diario vivir como hombre y como mujeres de Dios. De manera que hoy queremos hablar de Asa. Aleluya, un hombre fuerte en Dios, a pesar de que también cometió algunos desaciertos en su reinado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. De manera que yo le invito a usted a compartir este video, también a estar conmigo ahí. Usted puede escribirnos, puede hablarnos y expresar sus ideas. Aleluya, sobre todo en español. La gente que nos está viendo y habla otro idioma puede escribirnos en español para que podamos asimilar y entender el contenido de lo que usted está escribiendo, y así nosotros podamos pues opinar también de su propia opinión. De manera que en el día de hoy yo quiero hablar de ese hombre fuerte. Dios siempre quiere que nosotros demos lo mejor de nosotros. Aleluya, seamos fuertes en Dios. Por eso la palabra dice que Dios no nos ha dado a nosotros, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, para resistir en todo tiempo, en los momentos difíciles, el cual tengamos que afrontar como hombres y como mujeres de Dios. Que siempre todos, de algún modo, vamos a estar pasando alguna situación, nuestro propio desierto. Bendito sea Dios para siempre, como lo tuvieron y lo han tenido otros hombres de Dios. A Dios sea toda la gloria y toda la honra en la mañana de hoy. La verdad central, el punto clave que vamos a estar compartiendo hoy, que hace falta fortaleza espiritual para apartarse de la idolatría. Usted sabe que la palabra de Dios nos enseña que los ídolos son abominación. O sea, el que practica la idolatría y adora a otros dioses, refiriéndose a los ídolos paganos, que muchas veces se les rinde tributo, o se les rinde pleitesía, o se venera. Eso bíblicamente ni siquiera debe considerarse, porque la palabra de Dios habla de que los ídolos no tienen poder, no tienen boca, no tienen ojo, ni hablan con su garganta, no tienen pies, no caminan. De manera que solamente pensar en venerarlos, adorarlos, rendirles tributo y pleitesía, y es algo abominable. Y cuando se está hablando de cosas abominables, se está hablando de cosas que Dios detesta. Y lo que Dios, es verdad, abomina, lo rechaza, no lo quiere para que se le rinda tributo, pleitesía, o se le rinda honores a través de los ídolos, como suelen hacer muchas religiones. La palabra habla de eso. Inclusive dice que no se haga figura de nada de lo que está en el cielo ni debajo de la tierra. Bendito sea Dios para siempre, porque hablando de la idolatría,
es totalmente abominable para nuestro amado Señor. Bendito sea el Señor. De eso vamos a estar hablando. Hay un versículo clave que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 8, que dice que cuando oyó Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y yo pienso que ya solamente de entrada es importante que cuando Dios nos habla a través de uno de sus profetas, aunque no sea un profeta de alto rango, de alta fama o categoría, como algunos podrían calificar, o que para nosotros a lo mejor sea un profeta desconocido, porque no es como los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y otros, o quizás como algunos de los profetas menores, pero aunque sea un hombre o una mujer desconocida que viene con palabra de parte de Dios, del Creador, dice Fernando Santana, bendiciones, pastor, gracias. La bendición de Dios sea contigo, Fernando. Si la palabra que se nos está enviando, que se nos está llegando a nosotros, viene de parte de Dios, no importa quién sea el portador, lo que importa es que hay palabras del cielo y usted tiene que tener discernimiento, sabiduría para recibir la revelación que viene de parte de Dios. A manera de introducción, mis amados, la vida de Asa, el personaje que estaremos hablando, utilizando como modelo en esta hermosa mañana, aquí en su programa Tiempo Decisivo, ilustra el hecho de que la procedencia de alguien no es excusa para aceptar un estilo de vida que no complazca a Dios. Abías, que era el padre de Asa, aleluya, al parecer era un hombre malvado, de un mal comportamiento, porque no le dio testimonio a su hijo. Sin embargo, este muchacho no siguió el comportamiento de su padre, sino el comportamiento de David, su padre, un antepasado, alabado sea Dios para siempre, que le había transmitido de algún modo por su descendencia una buena enseñanza. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, Dios le permitió un reinado muy pequeño. Alabado sea Dios para siempre. Luego, Roboam, que fue el padre o el abuelo de la abuela de Asa, bendito sea Dios para siempre, y Asa no tuvo, oiga bien, en cuenta el mal ejemplo de su papá, y aún tuvo que destituir a su abuela de la posición que estaba ocupando dentro de la casa real, porque ella era idólatra. Estaba haciendo algo que Dios detestaba, que Dios no compartía, porque era abominación delante de los ojos de Jehová. Y eso se llama ser compromiso. Cuando usted tiene una palabra de parte de Dios, no importa quién sea que esté ocupando una posesión, pueden ser sus hijos, pueden ser sus esposas, pueden ser aún su propia madre. Si su propia madre está deshonrando, está pecando, está violando la palabra de Dios, usted tiene que tener una determinación firme y amonestar, llamar la atención, aún destituir y sacar de la casa real, como hizo Asa, aún a su propia madre. Alabado sea Dios para siempre.
vamos a estar viendo cómo él pues destruyó los ídolos y restauró el altar del Señor que estaba prácticamente nulo en Judá. Alabado sea el Señor, que era el reino del sur. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Asa no permitió de ningún modo que el lado malvado de su herencia dictara la forma de conducta o de comportamiento que él debía exhibir. A él sea toda la gloria, a Dios Padre, porque nos enseña que independientemente del comportamiento que se nos haya transmitido o que se nos haya enseñado, nosotros no podemos poner a Dios de un lado para seguir la tradición. Usted escucha de muchas personas que se le está predicando la palabra, que se le está hablando el mensaje, y ellos, la disculpa que tienen para no recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador es, bendito sea el nombre poderoso del Señor, que la religión que le enseñaron sus antepasados, que la religión que le enseñaron sus abuelos y sus padres es tal o cual, aunque sean idólatras, aunque sean abominables y estén adorando ídolos, ellos quieren permanecer en la costumbre, en la religión que le enseñaron sus padres, porque eso fue lo que ellos aprendieron. ¿O es que acaso usted está obligado a permanecer en la ignorancia cuando Dios le abre la puerta, la posibilidad de conocerlo a Él directamente a través del sacrificio y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para que usted tenga acceso a su amado Señor? Bueno, quiero saludar a María Rosalía Redondo de Cordero, que nos está viendo. Ella dice: buenos días, hermano, ¿cómo está? Ore por mí. Bendiciones. Padre, te presentamos a María Rosalía Arredondo. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en la necesidad que ella está pasando. No importa el momento de la situación que esté confrontando. Que la gracia tuya, Dios amado, y el poder de Dios bendiga su vida, su casa y su familia en la mañana de hoy. Bendito sea el nombre poderoso de Señor. Mire, la palabra de Dios habla en el Segunda de Crónicas, en el capítulo 14, versículo 2, hablando del rey Asa o Asá, rey de Judá. Dice que Asa hizo lo que era bueno y agradable ante los ojos del Señor, su Dios, y se deshizo de los altares y santuarios paganos y destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Acera. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. De este modo, Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá. Y durante su reinado hubo tranquilidad. Dice en esta versión, en la otra dice que hubo paz. Y Asa construyó de Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Y Asa le dijo a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor las murallas con torres y puertas y cerrojos. Y el país todavía nuestro, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios como
lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Aleluya. Y Asa contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes. Aleluya. Y de 280,000 benjaministas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos eran guerreros valientes. A Dios sea la gloria. Sera, el cusita, marchó contra ellos al frente, aleluya, de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra, y llegó hasta Meresá. Y Asa le salió al encuentro en el valle de Cefata y tomó posiciones cerca de Meresá. Y allí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, oh Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Tremendo. Alabado sea Dios para siempre cuando usted pone su confianza en Dios y depende totalmente de Él. No hay forma, bíblicamente hablando, de que el hombre pueda prevalecer. Eso que dice la palabra: si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Por más fuerte que sea el hombre, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Quiero saludar a mi prima Cesarina Marcelino. Saludos para Nioberi Mota Guzmán, que nos está viendo. Me encanta lo que estamos compartiendo hoy en su programa Tiempos Decisivos. La Biblia nos está hablando que después de la muerte de Abía, su hijo Asa asume como rey de Judá en el reino del sur, según Segunda de Crónicas 14, versículo 1. Entonces es probable que la principal influencia que recibió Asa, como le estaba diciendo, aleluya, mientras crecía, procediera de la familia de su abuela, que pertenecía al linaje de David. Alabado sea Dios para siempre. Sin embargo, Asa decidió apartarse de la idolatría, del pecado, de lo que era dañino para su fe, para su comunión y su relación con Dios, y se volvió al Dios de Israel y guió a la nación de Judá en una renovación y adoración espiritual. Alabado sea el Señor, sirviéndole al único y verdadero Dios. Tremendo, extraordinario. Destruyó los altares y los símbolos de adoración de acera, que eran símbolos de adoración pagana, fueron derribados. Bendito sea Dios para siempre en todo Judá. Y exhortó al pueblo, tal como leímos, a que buscara a Dios en espíritu y en verdad, y se comprometiera con el único Dios, creador del cielo y de la tierra. Y Dios no se hizo esperar. Dios bendijo a Asa, bendijo a la nación entera. Bendito sea Dios para siempre. Cuando establecieron el compromiso de honrar, de adorar y glorificar el nombre de nuestro amado Señor. Usted puede leer Segunda de Crónicas, capítulo 14, 1 al 12. Ese texto bíblico nos habla claramente de lo que Dios hará y lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros decimos seguir su palabra y obedecer sus mandamientos. Quiero saludar también a Magdalena Mendoza, que se une a la gente que nos está viendo en esta hermosa mañana. Mire, por haberse vuelto a Dios
el Señor le dio a Judá 10 años de tranquilidad, 10 años de paz, donde el enemigo no le hacía la guerra. Estuvieron tranquilos, aleluya, porque ellos buscaron a Dios de todo corazón. Y es que la paz que viene de parte de Dios no es como la paz que nos da el mundo. Aleluya, cuando nosotros dejamos que sea Dios quien pelee por nosotros, cuando nosotros depositamos nuestra vida en Él. Yo estaba hablando hoy en el matutino, en pie de guerra, compartiendo el contenido que tiene el Salmo 27, que habla de que Jehová es mi luz y mi salvación. Y ese salmo habla de quién temeré y quién podrá atemorizarme. Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. Entonces, esa es la confianza que usted y yo debemos depositar en nuestro amado Señor, aleluya, creyendo en su palabra y sabiendo que Él nos librará en el día del mal, tal como lo habla la palabra de Dios y la garantía que nos presenta, como bendición para los hombres y las mujeres que aman al Santo de Israel. Los etíopes, eso usted lo puede ver en el versículo 9 al 12, aleluya, atacaron a Judá. Y el rey de Israel clamó a Dios, creyendo, confiando en Él, y entonces el Señor le dio la victoria. Y Dios no hace acepción de personas, es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Así como le dio la victoria al rey Asa, te la va a dar a ti, me la va a dar a mí, cuando nosotros pongamos, depositemos nuestra confianza en nuestro amado Señor. Él es grande, Él es poderoso, alabado sea el Señor. Entonces, nosotros como Israel, y como lo hizo Judá, debemos desalojar, sacar de nuestras vidas todo lo que pueda ser considerado como un ídolo que impida que Dios esté ocupando el trono, que esté ocupando el primer lugar en nuestras vidas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y sabe, usted se pregunta, bueno, ¿y qué puede ser un ídolo en mi vida? Necesariamente no tiene que ser que usted se esté postrando delante de una imagen. A lo mejor usted no lo hace. Alabado sea Dios para siempre, porque un ídolo puede ser cualquier cosa o persona, aleluya, que le quite la lealtad a usted y a mí, que yo tengo que rendirle a Dios. Yo tengo que ser leal a Dios, y Dios debe estar en primer lugar en mi vida. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Pero si yo no estoy siendo leal, no estoy siendo fiel a Dios, porque he dejado que mi lealtad se la esté dando a algo que está ocupando el primer lugar, el lugar que le corresponde a Dios en mi vida, y se le esté dando a una cosa o a una persona que a lo mejor es su patrón. Mire, ¿cuánta gente no son leales a sus patronos? Y ellos tienen un horario determinado y ponchan a una hora determinada, pero ellos no pueden faltar. Y es verdad que hay que cumplir con sus deberes y sus responsabilidades. Aleluya. Como usted cumple con sus deberes y sus responsabilidades con un hombre terrenal, porque usted tiene un empleo o tiene un trabajo, y usted no puede faltar a ese trabajo, y usted tiene que llegar en hora oportuna para que no la amonesten ni le llame la atención. Usted tiene que cumplir también con Dios de la misma manera.
sabiendo que Dios es superior. Él nos manda a someternos a las autoridades, a nuestro patrono, pero ¿y Dios? Entonces, la gente, yo veo que ellos saben que tienen compromiso con Dios, son leales a sus trabajos, son leales a las cosas, ahí no pueden faltar, pero cuando regresan del trabajo, entonces aparentemente están agotados, cansados, ellos no van a la casa de Dios teniendo compromiso, se quedan, y la casa de Dios casi siempre está vacía, porque ellos estaban aparentemente agotados. El Dios que te da la fortaleza para trabajar en un empleo privado o público, se supone que es el mismo Dios que te da la fortaleza, la energía para que vaya a su casa y le adore y le rinda tributo, pleitesía. Bendito sea Dios para siempre, honrando su nombre. Por eso el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bendito sea Dios para siempre, porque no debemos ser como aquellos, aleluya, que no andan ni honran a Dios en su casa como deben hacerlo, como dice el Salmo 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y usted ve, por ejemplo, los estudios bíblicos, las escuelas bíblicas, muchos cultos, con un 30, un 25, un 35, un 40%, pero nunca, alabado sea Dios para siempre, la mayoría en circunstancias normales, porque ahora por lo menos debe haber un 60%, pero ahora ni siquiera eso, ni un 60% quiere estar en la casa de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que se conoce como idolatría, cualquier cosa o persona que nosotros, aleluya, oiga, le rindamos de lealtad antes que rendirle de lealtad a nuestro Dios. Porque se presume que el Dios que yo le sirvo y el que tú le sirves, el que te da la fuerza para que tú llegues temprano a tu trabajo, para que tengas energía para tu trabajo, porque si él no lo hiciera tampoco pudiera. Entonces, si tú puedes ser leal a tu empleo público o privado, ¿por qué tú no puedes ser leal a Dios? ¿Por qué te sientes cansado y agotado cuando llega a la casa? Cuando se presume que quien te dio la fuerza para ir a tu trabajo también es el que te va a dar la fuerza para que esté en la casa adorando, glorificando su nombre y rindiendo tributo y pleitesía. Alabado sea Dios para siempre, al que te da nuevas fuerzas, al que te las renuevas como las águilas. A Dios sea la gloria. Dios bendiga a nuestra hermana Clara Isabel Sosa Atacio. También bendiga a Rosy Mercedes, que nos está viendo en esta hora. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. De manera que nosotros tenemos que desalojar, sacar de raíz de nuestro corazón todo lo que sea idolatría, lo que le esté robando el tiempo que le corresponde a Dios en nuestra vida y que yo tengo que dárselo y que usted tiene que dárselo porque usted es un hombre, una mujer de Dios comprometida con Él más que con los hombres. Bendito sea el nombre poderoso de mi amado Señor. Mire, y estamos viendo Judá, reino del sur, estaba bien distanciada de Dios en los tiempos del padre de Asa, pero entra Asa y Asa, alabado sea Dios para siempre, cuando Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, entonces entró su hijo Asa, que lo sucedió en el trono. Durante su reinado, el país disfrutó de 10 años de paz y de tranquilidad, porque él decidió sacar los ídolos, porque era abominación a Dios, y consagrarse él y el pueblo al Todopoderoso. No basta con que se consagre el rey, no basta con que se consagren los líderes, el pueblo entero tenía que consagrarse a Dios, y el pueblo se consagró y Dios bendijo al pueblo. Bendito sea Dios para siempre, de una forma especial,
dándole victoria contra el enemigo, pero también dándole paz al pueblo y tranquilidad, supliéndole todas las cosas que necesitaban. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque ellos decidieron poner a Dios en primer lugar en sus vidas. A Dios sea toda la gloria. Miren, ahora yo quiero compartir con ustedes algunos versos del capítulo 15 de Segunda de Crónica. Capítulo 15, verso 1 al 19. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él y le busquen. Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que lo enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas contra otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes, no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Tremendo, los tiempos de Asa. Había calamidades, quizás peores que el COVID-19. Y una de las razones era la tibieza espiritual, era el descuido, era el desorden espiritual en la vida del pueblo. No todo el mundo estaba buscando a Dios como Dios quería. Y el Señor le dijo: no, pero ustedes manténganse firmes, no bajen la guardia, no retrocedan, sigan hacia adelante y van a ver, alabado sea Dios para siempre, que sus obras van a ser recompensadas, porque la bendición de Dios estaba ahí. Estaría con ellos. Versículo 8 dice que cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó, cobró ánimo para eliminar los detestables ídolos que habían en todo el territorio de Judá y de Benjamín y en todas las ciudades que él había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar que estaba frente al templo, frente a la casa de Dios. Tremendo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sacar lo que es abominable de nuestras vidas y restaurar nuestra vida espiritual delante de Dios, como hizo Asa, aleluya, que determinó sacar la idolatría, pero también restaurar el altar de Dios. Hemos fallado, hemos cometido errores, le hemos faltado a nuestro Dios, pero necesitamos sacar la abominación, necesitamos echar fuera el pecado y restaurar nuestras vidas delante de Dios. Y vamos a ver a Dios obrando de manera poderosa. Dice la palabra: el Espíritu de Dios le envió un mensaje al rey Asa y al reino de Judá. Bendito sea Dios para siempre, a través de Azarías. Usted lo puede ver en Segunda de Crónica 15, 1 al 7, para que se edifique y lea con sus propios ojos la palabra de Dios. Aleluya.
donde el Señor le prometió que si ellos lo buscaban, Él le iba a revelar su palabra, lo iba a dirigir, pero también lo iba a bendecir. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, las angustias que ellos habían sufrido y que habían experimentado eran producto del pecado, eran producto de la frialdad, eran producto del descuido espiritual y del desenfreno espiritual que estaba llevando el pueblo de Dios, Judá en ese tiempo. Bendito sea el Señor, porque no habían buscado a Dios como Dios quería que ellos lo buscaran. Pero si ellos querían volverse a Él, alabado sea Dios para siempre, también Dios se volvería a ellos. O sea, Dios estaba llamando al pueblo a un acercamiento. Acérquense a mí y yo también me acercaré a ustedes. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y Dios le estaba llamando, y el rey entonces estaba exhortando al pueblo a que buscaran a Dios, a que se hicieran fuertes, a que se llenaran de la palabra, como un pastor le dice a sus miembros en estos tiempos, para que la iglesia se mantenga firme y llena de Dios en todo tiempo. Aleluya. Entonces, lo que me encanta es que Asa no esperó a que mejorara la situación. Hay gente que dice, no, yo voy a, cuando cambie esto o cambie tal o cual situación, entonces yo voy a hacerle fiel a Dios. No, Asa comenzó a hacerle fiel a Dios en el momento. De inmediato recibió la palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Empezó a actuar y puso mano a la obra primero con él. Yo necesito serle fiel al pueblo para que el pueblo también le sea fiel a Dios. Bendito sea el nombre poderoso del que vive por los siglos de los siglos. Entonces, está buscando a alguien que aunque otros retrocedan, sea él o ella quien den un paso al frente conforme al plan, conforme al propósito de Dios, para que su nombre sea enaltecido. Bendito sea Dios para siempre. Cuando otros retrocedan, usted siga avanzando, siga hacia adelante. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios y usted son mayoría. Alabado sea el nombre poderoso del que vive por los siglos de los siglos. Mire, Asa reunió a Jerusalén y a todo el pueblo de Judá. Hasta hubo gente de Israel que se unió. Bendito sea Dios para siempre, que pertenecían al reino del norte. Y se le unió, alabado sea Dios para siempre, cuando vieron que Dios estaba actuando, que la mano de Dios estaba respaldando y apoyando a este hombre. A Dios sea toda la gloria. No retroceda, porque nosotros no somos de los que retroceden, como dijo el apóstol Pablo, sino que nosotros seguimos hacia adelante. Aleluya. Marchando al frente, prosiguiendo al blanco de la soberana vocación, como decía el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre poderoso de mi amado Señor. Pero mire cómo Dios bendice al pueblo que mantiene su confianza en Dios, que decide tomar la palabra que ha recibido del profeta Azarías, y Dios se glorifica en su vida. Y la gente de Israel, que pertenecían a las 10 tribus del norte, muchos también se le unieron al pueblo porque miraron cómo Dios estaba bendiciendo al rey Asa en su momento de gloria. Pero ¿sabe algo? Cuando usted puede estar en medio del fuego, usted puede estar en medio del avivamiento, usted puede tener un gozo profundo de Dios. Pero si usted permite que Satanás le apague el fuego, esa llama del Espíritu encendida que representa el regocijo de Dios en su vida, si usted permite que Satanás le apague el Espíritu de Dios, de poder, de dominio propio,
de no cobardía que Dios ha puesto en nosotros, muchas cosas pueden pasar en nuestras vidas si dejamos que el enemigo nos arruine o se salga con la suya. Yo quiero compartir con ustedes en el capítulo 16, que si usted lee capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de Segunda de Crónicas, se va a dar cuenta lo que pasó a Asa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire, en el año 36 de reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó a Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces, Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco, y también le envió este mensaje: hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula tu pacto con Baasá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Y Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y dio a los jefes de su ejército la orden de atacar a las ciudades de Israel, que eran hermanos de Judá. Así que conquistaron a Ishón, a Dan y a Abel-Magim y a todos los depósitos que había en las ciudades de Néstor. Cuando Baasá se enteró, suspendió las obras de fortificación en Ramá. Entonces el rey Asa movilizó a toda Judá y se llevó a Ramá las piedras de Ramá, las piedras y la madera con que había estado fortificando aquella ciudad, y fortificó más bien a Geba y a Mizpa. Mire, yo no voy a leer todo el texto, le voy a dejar la parte que resta a usted para que usted lea. Un rey que está siendo bendecido, que está siendo prosperado porque ha decidido poner la mirada en Dios, buscar el rostro de Dios, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ahora frente a la amenaza de un rey de Israel, decide hacer alianza con un rey pagano, un rey de Siria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, con Ben-Hadad, porque se siente atemorizado por las amenazas del rey de Israel y toma sus tesoros, el oro y la plata, y lo envía para buscar el apoyo de este rey. Usted se pregunta, eso lo puede pasar a usted, me puede pasar a mí en un momento de circunstancia, ya sea de enfermedad, puede ser. Yo no estoy diciendo que no busque a los médicos, pero yo le estoy diciendo en quién usted tiene que poner su confianza, en quién usted tiene que depositar primero su confianza, en Dios. Porque este rey, frente a una actitud bélica de los enemigos que se levantaban contra él, perdió la confianza en el Dios que lo estaba guiando, en el Dios que le había dado paz por 10 años, en el Dios que estaba bendiciendo a su pueblo. Y entonces se olvida de Dios para confiar en un rey, en este caso el rey de Siria, Ben-Hadad, un rey pagano, y se olvida del Dios todopoderoso que le estaba, alabado sea Dios para siempre, sosteniendo, que lo estaba bendiciendo a él como pueblo, como rey, como nación, y que le había dado paz de sus enemigos.
Yo no sé dónde tenía Asa la cabeza en ese momento. O sea, usted puede estar en un momento de gloria, honrando, contento y Dios complacido con usted, pero hay cosas que usted hace que Dios no la aprueba. Y entonces ese momento para nosotros reflexionar, para enderezar nuestras vidas y nuestros pasos delante de Dios y cambiar esa conducta que Dios detesta, que es abominable al Señor nuestro comportamiento, porque nos estamos olvidando de Él, dándole la espalda para seguir y poner nuestra confianza en los hombres. Cuando se supone que el rostro que debemos buscar y donde debemos poner nuestras miradas es en Dios, creador del cielo y de la tierra. Mire, Asa obedeció a Dios al principio de su reinado y hubo paz en todo su territorio hasta sus últimos años gobernando en Judá. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Cuando le dio la espalda a Dios y dejó de depender del Todopoderoso, aleluya, cuando el rey de Israel lo amenazó, entonces pidió ayuda del rey de Siria en vez de acudir a Dios y las cosas cambiaron. Usted lo puede leer ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 al 6. El Dios que te respalda hoy, si tú no mantienes la fidelidad, si tú no mantienes la obediencia, es el Dios, aleluya, que te da la espalda mañana, a menos que te humille, a menos que tú busques el perdón y la misericordia de Dios. Eso fue lo que el Señor hizo con este rey. Mire, el profeta Hanani le recordó de cómo el Señor lo había ayudado en el pasado, cómo Dios lo había venido bendiciendo a él y a su pueblo. Alabado sea el Señor, cómo el Señor le había dado grandes victorias, aleluya, por haber confiado en él. Cómo había permitido, aleluya, que la necedad entrara en su corazón para apartarse del Dios vivo que ha venido ayudándote, bendiciéndote, prosperando tu reino, para ahora confiar en el hombre y olvidarte de Dios. Aleluya. Es fuerte. Versículo 7. En esa ocasión el vidente Hanani se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios. Aleluya. El ejército sirio se te ha escapado de tus manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combates y de caballos. Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes son fieles. Pero de ahora en adelante tendrá guerras, pues actuaste como un necio. Hay mucha gente que Dios lo ha bendecido, Dios lo ha guiado, Dios lo ha prosperado, pero entonces después le entra la necedad en el corazón y dejan de confiar en Dios para confiar en el hombre. Y Dios, que recorre con su mirada toda la tierra, como dice el pasaje bíblico, observando su conducta y su comportamiento. Pero estamos mirando que en este caso, Asa
el rey que había recibido los beneficios de Dios, en vez de arrepentirse, escuche bien, y desistir de su hazaña pecaminosa, alabado sea Dios para siempre. Dios bendiga a Mario Santana, que nos está viendo en esta hora. La bendición de Dios para Mario. O sea, usted puede contar con el favor de Dios un momento, pero después usted se pone de necio. Le pasa como Asa, que buscó a Dios y después le dio la espalda a Dios y comenzó a confiar en el hombre. Entonces Dios lo amonesta. Usted puede leer los textos que hemos dejado aquí en este programa, Segunda de Crónicas 14, 15 y 16, esos capítulos que usted se va a dar cuenta. Alabado sea Dios para siempre. Lo que le puede pasar a un hombre, una mujer de Dios, después que Dios lo ha bendecido, está buscando a Dios, quita la idolatría, entonces después cae en la necedad de darle la espalda a Dios, y como Dios también le da la espalda y lo desampara. El Dios que te está protegiendo hoy, mañana puede ser tu enemigo. Cuando tú le falles, cuando tú peques y le des la espalda a Él también, Él te la dará a ti. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Asa es amonestado. Mire, se molestó con el mensaje que vino de Hanani. Por eso yo le decía al principio cuando empecé, y estábamos viendo aquí el caso de Azarías, el caso de Hanani, los hombres que el Señor utilizó como instrumentos para hablarle al pueblo. Profeta para nosotros prácticamente es desconocido. Dios bendiga a Raulín Fulgencio, que nos está viendo también. Cuando el profeta, un poco desconocido para nosotros, quizás ellos lo conocían bien, por eso no importa que Dios no te hable a través de un profeta grande o un hombre de gran renombre en el ministerio, de alto rango, según la posición de muchos. No, cuando el mensaje viene de parte de Dios para edificar, para orientarte, para guiarte, no importa quién que le esté portando, tú tienes que tener discernimiento para escuchar la voz de Dios y someterte a esa palabra que viene de parte de Dios. Y cuando Hanani vino, mire lo que el versículo 7 de capítulo 16 de Segunda de Crónicas, y le da el mensaje al rey que había sido obediente, que había derribado los altares y que había restaurado el altar en el principio de su gobierno. Ahora, en los últimos años, como que se llenó de arrogancia, de altanería, y la necedad le entró al corazón. Dice el versículo 10, que Asa se enfureció contra el vidente, porque éste le dijo y lo mandó a encarcelar. En ese tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. Ya no era el rey bondadoso y benévolo ni siquiera con el pueblo, estaba oprimiendo parte del pueblo. Y cuando el Señor lo amonesta y lo reprende por haber dejado de confiar en Dios y poner su confianza en el hombre, en este caso en el rey de Siria, en Ben-Hadad, lo que hace es que se molesta. En vez de arrepentirse y humillarse, como hizo David en el Salmo 51, cuando fue amonestado por Matán, que dijo: si yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No, hizo todo lo contrario. Dice aquí, el hombre que en principio parecía manso, dice la Escritura que se enfureció contra el vidente por lo que él le dijo y lo mandó a encarcelar. ¿Usted sabe lo que es? Que Dios te está hablando, te da una palabra y tú te molestas con el varón de Dios que te está predicando la palabra
y en vez de arrepentirte, enderezar tu camino, humillarte ante Dios, lo que hace es que manda a encerrar en la prisión al varón de Dios. Fuerte, es fuerte. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y dice el versículo, los hechos de Asa, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. Y en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Óigame bien. Y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. Aleluya. Y en el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Me llama la atención lo que le estoy diciendo, porque el escritor de este texto bíblico inspirado por el Espíritu Santo es bien claro cuando dice: y habla del ego de este rey de Judá, que Dios bendijo, que Dios guió, que Dios prosperó y que Dios se sentía complacido con él al principio. Cuando el Señor le mandó al profeta Hanani, se enfureció de tal manera por lo que le dijo el profeta que lo mandó a encarcelar. Aleluya. Se molestó. Hay muchos creyentes que se molestan cuando el pastor le habla. Hay gente que se molesta cuando un líder de la iglesia le habla de parte de Dios para que enderece su vida, su comportamiento y comience a andar firme, aleluya, sobre la palabra de Dios. Hay gente que se enfurece. Pero mire, Asa, con todo y su posición como gobernante, se enfureció, y dice la palabra de Dios que en el año 39 de su reinado se enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, él no buscó a Dios. En vez de buscar a Dios, recurrió a la ciencia médica y buscó a los médicos. Y estaba tan irritado y tan molesto que no buscó a Dios, no reconoció al Dios del cielo. Mira, y cuando tú entras en guerra con Dios, en un estado de rebeldía, molesto con Dios porque Dios no apoya tus acciones ni tu comportamiento, tú nunca podrás ganar un pleito, una pelea con Dios, porque el tiesto no puede pelear con su hacedor. No, ese es un pleito que podríamos calificar como el pleito del huevo y de la piedra. El tiesto peleando con su hacedor. Y se enfermó Ezequías de los pies. Y el texto dice, y aunque su enfermedad era grave, no buscó a Dios, sino a los médicos. ¿Y qué pasó? En el año siguiente se murió. Mira, no importa los médicos que busque, no importa los medios clínicos que utilice. Bendito sea Dios para siempre. Cuando está en rebeldía, en desobediencia a Dios, si el plan de Dios es que tú te humilles ante Él, lo que tienes que hacer es humillarte ante tu amado Señor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, para que Dios se glorifique en tu vida. Hay momentos que Dios está utilizando circunstancias en nuestra vida para que nosotros nos acerquemos a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios también se acercará a nosotros y vamos a ver su gloria, la bendición manifestada en nuestra vida de una manera poderosa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A veces nosotros
buscamos problemas que Dios no quiere darnos, cuando nosotros buscamos la confrontación de frente con nuestro amado Señor. Así que, amados, yo les invito a ver este video, a compartirlo y a mirar en Segunda de Crónicas, capítulos 14, 15 y 16, la situación de este rey. Cómo al principio pudo gozar de los beneficios y ver la bondad de Dios. Aleluya. Y cómo Dios trajo paz durante 10 años en su gobierno para todo el pueblo, porque él buscó a Dios y exhortó al pueblo a buscar a Dios y se humilló buscando la presencia, quitó la idolatría, sacó todo lo que era abominable, derribando los altares y los símbolos de los dioses paganos, los símbolos de acera, y Dios estaba complacido. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Cómo el Señor lo libera del ataque del enemigo y le da la victoria, pero cuando él ignora a Dios y hace connivencia con el enemigo y confía más en el hombre que en Dios, entonces Dios le da la espalda y aún se enferma, una enfermedad grave de los pies, dice el texto bíblico, y ni aún así, en su estado de rebeldía, buscó a Dios, sino a los médicos, y terminó muriendo. Es verdad que todos vamos a morir, pero de algún modo Dios no puede extender la vida, como lo hizo con Ezequías, cuando el Señor le dio a Ezequías: prepara tu casa porque morirás y no vivirás. Ezequías le dijo al Señor: recuérdate que yo he sido un hombre ejemplar, íntegro, aunque al final le costó también, pero es preferible humillarse ante la presencia de Dios para que veamos su majestad y su gloria en nuestras vidas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así que Dios les siga bendiciendo. Disfrute un poquito de este corito de coronavirus. Predican por aquí, predican por allá, predican por el Facebook, también por el WhatsApp. Predican por aquí, predican por allá, predican por YouTube y también por Instagram. No me va a tocar, no me va a callar, no me va a callar, el enemigo ay Dios. No me va a tocar, no me va a tocar, no me va a callar el enemigo. Bueno, yo no sé si a usted, pero a mí no me va a callar el enemigo. No, tampoco el coronavirus. Seguimos adorando al Rey que vive por los siglos de los siglos. Cuídense mucho. Bueno, queremos orar en este día por nuestra hermana y amiga Rosalía. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por la gente que ha estado conectados a través de las redes sociales. Aleluya. Mira a la hermana que pide la oración. Yo te pido por ella, por su casa y su familia. Ven visitándola y bendiciendo en toda su vida. Echa fuera toda enfermedad y pon fortaleza en su cuerpo. Bendito sea Dios para siempre. No nos permite que la gente pueda disfrutar del contenido de este video, que es para fin de edificar sus vidas. La gracia de Dios con ellos, con usted en su casa. Dios nos siga bendiciendo y siga orando por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, el próximo martes estaremos en un programa similar, aquí en Tiempos Decisivos. No me va a callar el enemigo ay Dios.